tenemos con nosotros a Enrique Aguilar Gavilán. Encantada de que esté usted aquí con nosotros hoy. Muy buenos días. Enrique Aguilar, que es licenciado y doctor en Historia Contemporánea, que es profesor titular de la Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba, es decir, que lo tenemos aquí muy cerquita, pero aún así pues sabemos que ha tenido que hacer un alto en su trabajo académico para venir a visitarnos, y esto es algo que le agradecemos muchísimo. No hay de qué. Y por supuesto, más todavía teniendo en cuenta que el libro, que ya está disponible en nuestras librerías, ¿verdad?, en cualquier librería de Córdoba, pues todavía no tiene una fecha de presentación. Bueno, de Córdoba y de toda España, porque Almusara, la editorial Almusara, que lo ha editado precisamente muy bien, está muy bellamente ilustrado el libro, editado el libro con en torno a 50 fotografías, algunas inéditas. Bueno, pues él nos ha obsequiado con esta primicia, que todavía no tiene fecha de presentación. Pretendemos presentarlo en un acto importante en nuestra ciudad a finales de noviembre. Hay que pensar que don José Cruz Conde fue el primer alcalde que tuvo una concesión moderna de Córdoba. Aunque solo estuvo 2 años, no llegó a 2 años, 24 en 1925, porque en diciembre el gobierno de Primo de Rivera, la dictadura de Primo de Rivera, lo nombra gobernador civil de Sevilla y comisario de la exposición iberoamericana, que estaba empantanada desde principios del siglo XX, sin que nadie la sacara adelante por las rencillas, las peleas y los intereses de los sectores oligárquicos de sevillanos. Y que era un militar con un concepto de la gestión pública extraordinariamente moderno, de una concesión naturalmente autoritaria, que había tenido una parte muy importante en el proceso de la conspiración que llevó al golpe de Estado el 13 de septiembre de 1923, de Primo de Rivera, que era muy amigo de él. Él fue la persona que actuó de intermediario el 12 de septiembre entre el general Sanjurjo, el general Cavalcanti y el general Primo de Rivera, el triángulo, como se llamaba en aquella dictadura militar, que bueno, que tuvo unos resultados con sus claros y sus oscuros, pero en general positivos para el desarrollo económico y social de España. Fueron los felices años 20, y naturalmente este hombre, que tuvo un protagonismo notable durante esa época, durante la República, perseguido por las derechas que no le perdonaban cómo había desembarazado todo el proceso de inauguración, de puesta en marcha de la exposición iberoamericana. Lo persiguieron con saña durante la dictadura de Berenguer, la dicta blanda y del almirante Aznar, también durante la República. Él es un hombre que, bueno, pues se compromete con un concepto político, monárquico y conservador, de la mano de Renovación Española, de la mano de Calvo Sotelo, que era íntimo amigo suyo, y este hombre que bueno, pues estuvo en el centro de la conspiración de 1936 en Córdoba, pero él residía en Madrid, y le sorprende allí el pronunciamiento militar. Y claro, como hombre muy significado durante la dictadura y una persona clave en este proceso que llevó a la guerra fratricida, a la guerra civil, este hombre, como muchos otros españoles, se sentía perseguido y sabía que iban a por él, y se trasladó de la calle Cervantes, donde vivía, la calle Cervantes de Madrid 44, como hicieron decenas de miles de españoles, a otras embajadas, y desde el 9 de agosto de 1936 hasta el día 26 de enero en que escribe, de 1939, solo un día antes de que las tropas de Franco, las tropas nacionales, entraran en Barcelona, este hombre dejó una constatación de todo lo que pasaba en ambos frentes de guerra, en ambos frentes políticos, en la política internacional, en la propia dinámica de la vida cotidiana en las legaciones, que es interesantísimo, porque en esa situación de verdadero drama es donde se exacerban las virtudes más honorables de las personas y las virtudes más ruines. Pues lo deja todo escrito ahí, pero no con una vocación de publicarlo, no, simplemente para informar a su familia de cuáles han sido sus vicisitudes en lo que van a ser sus últimos años de vida, porque él muere el día 31 de enero del año 39. Por consiguiente, sus memorias no llegan a ser un diario, son un material de extraordinaria relevancia para eso que hoy se ha venido a llamar la memoria histórica. Ya saben ustedes que la memoria histórica como tal no existe, existen las memorias particulares. Pero además, como él no tenía voluntad de publicar eso, ni de que eso saliera a la luz pública,
sino que estuviera destinado a su familia, están de primera mano, a ouvert, como dicen los franceses, a corazón abierto, y de ahí su interés. Su contenido es la esencia de una novela o de una película, un guión cinematográfico. Escribe magníficamente, y yo me transcribí una por una las 1470 páginas que él escribió a lápiz, con una letra difícil de entender, pero bueno, yo estudié paleografía, claro. Maravillosa, ¿no? O sea, por consiguiente, creo que la personalidad de este hombre, uno de los políticos más notables, él fue el alcalde que de estos 2 años modernizó Córdoba, y además dejó la senda para que su sobrino, del que se consideraba deudor, lo admiraba, y él quería también a su sobrino, que fue don Antonio Cruz Conde, que fue el alcalde que durante más tiempo ha gobernado esta ciudad, del año 1951 hasta el 62, llevar a la práctica muchos de los proyectos de su tío y convirtiera a Córdoba en lo que hoy Córdoba es. Es decir, que... Perdón porque me enrollé. No, en absoluto. Sí. Yo creo que a todos nuestros espectadores les va a interesar mucho un acercamiento, porque es un personaje, como decía al principio, cuyo nombre nos suena mucho, pero seguramente nos hallamos muy lejos de conocer su importancia, no solo a nivel regional, sino a nivel nacional. Él tenía 4 hermanos, Antonio, Juan, Alfonso y él, 3 de los cuales cogieron la carrera militar, pertenecía a una saga familiar de políticos, su abuelo, sus tíos habían sido políticos. Él ingresó en la Academia de Artillería y era un militar que pretendía, pues hacer una brillante carrera, y el haber escogido el arma de artillería hizo que esta brillante carrera, que él la forjó en África en el año 1909, tiene una acción heroica en la batalla de Tafdil, siendo de artillería. Él pide hacer una operación de carga de caballería, porque él sabía montar a caballo, y le pide al coronel entonces Cavalcanti, que de entonces sería su íntimo amigo, de ahí su relación de él con Primo de Rivera y con la dictadura, que él podía, y en efecto allí demostró su valía, su valentía, y por esa acción bélica, que si hubiera sido de cuerpos no facultativos, los cuerpos no facultativos del ejército son infantería y caballería, pues hubiera ascendido. Él era entonces teniente, y bueno, pues vio cómo fue condecorado con una Cruz al Mérito Militar con distintivo rojo pensionada, y bueno, hasta los 45 años pues desplegó una actividad militar siempre sujeta a su concepto del deber, y siempre atenazada además por la enfermedad. Él estaba enfermo, murió muy joven, murió el día 31 de enero del año 1939, recién cumplidos 60 años, en Madrid. No pudo verse liberado, que era lo que él ansiaba, ¿no? Y es un hombre verdaderamente apasionante. De hecho, probablemente una de las calles más emblemáticas de esta ciudad, la calle Cruz Conde, lleva su nombre, porque él fue precisamente el que planificó abrir esa calle. Y lleva su nombre desde entonces. Muy contestada hoy la calle por el tema de la peatonal, pero bueno, no deja de ser una de las calles con las que los cordobeses nos sentimos más identificados. Muy identificados. Los que allá por los años 60 éramos y 70 éramos jóvenes cordobeses, era el tontódromo por donde paseábamos chicos y chicas de aquella época. Me gusta mucho además, le quería comentar el título del libro, porque a pesar de que introducimos con Memorias de José Cruz Conde, ese subtítulo de Notas de un asilo diplomático, yo creo que deja muy claro, por un lado, efectivamente, ¿no?, lo que él quería. Esa noción, y también lo que vivió, ¿no? Lo que vivió es verdaderamente impresionante. Incluso aparece sus propias opiniones, por ejemplo, el famoso decreto de unificación del 17 de abril del año 1937, cuando Franco elimina a todos los partidos políticos, lo integra todo en uno solo, que luego sería el movimiento Falange Española Tradicionalista y de Lajón. Él hace una crítica durísima a este decreto y a la propia persona de Franco, ¿no? No porque él fuera un hombre de izquierda, ni muchísimo menos. Él era un hombre conservador con un sentido muy social y paternalista de la acción de gobierno. Él despreciaba, y aparece en sus notas, en muchos pasajes, a aquellos sectores de la derecha egoístas que no se preocupan del bienestar social. Él era el sentido del regeneracionismo que inspiró a la dictadura de Primo de Rivera, pues inspira toda su actuación política en Córdoba, y inspira también todo el reflejo que él hace de la vida pública nacional y de los avatares de la guerra, que dice que nunca debe más repetirse, que eso aparecen reflejadas ahí ese deseo regeneracionista de posiciones naturalmente conservadoras, de derechas, pero bueno,
que son perfectamente por supuesto, factibles, asumibles y justificables, ¿no? Y de hecho el libro se centra en ese periodo de la guerra, del desde el 9 de agosto de 1936 al 26 de enero de 1939. Él solía poner la fecha del día siguiente para seguir escribiendo, y ese día ya no escribe. Lo último que escribe lo escribe el día 25, y el día 31 muere. O sea que hasta él ya da noticias de que las tropas nacionales están entrando en Barcelona, y eso le hacía ya prever, le hacía presumir que, bueno, que la guerra estaba a punto de concluir. Como sabemos, cuando los nacionales entran el 29 de marzo en Madrid, bueno, pues la guerra termina, y entonces, algo interesante, estas memorias le llegan a su familia, por la vía de la Embajada de Chile. Carlos Morla Lynch era muy amigo suyo, y de hecho le ayuda mucho la mujer de Morla Lynch, es la que más se preocupa de su situación y esto, porque durante el proceso de puesta en marcha de la exposición iberoamericana, él trabó muchas amistades con embajadores latinoamericanos que desde los momentos de persecución política durante la dictadura de Berenguer y de Aznar le muestran toda su solidaridad. Hay algunas cartas diciendo que todo lo que se están diciendo de él es mentira, son infundios, y aparece ahí perfectamente reflejadas. Y esta amistad es lo que le hace que él vaya primero a la embajada de Perú, luego a la embajada de Argentina, donde está un par de semanas en cada una, y luego está desde finales de agosto del 36 hasta abril del 38 en la embajada de la República Dominicana, para posteriormente pasar a un hospital francés donde va a estar hasta el final de sus días. Tengo que decir que, y poner de manifiesto el gesto de Fernando Cruz Conde, el actual canónigo arcediano de nuestra catedral, que me llamó para poner en mis manos estos originales, y yo quiero agradecerle este gesto que él hacía simplemente para que esto lo sepa la opinión pública, y bueno, para que las memorias de su antepasado pues queden resarcidas, porque contra este hombre se vertieron durísimas críticas de enriquecimiento fraudulento cuando estaba completamente tieso. Sí, él vivía en Sevilla siendo gobernador civil y comisario de la exposición iberoamericana, mutatis mutandi, tiempos han cambiado, prácticamente con un sueldo que no le llegaba a fin de mes. De la bodega, sus hermanos le mandaban, la bodega Cruz Conde le mandaba de vez en cuando 2.000 pesetas para que pudiera... Es decir, que de alguna manera esta obra viene también a darnos una imagen mucho más cercana a la realidad de la que se ha tenido, digamos... No, este hombre generalmente se ha tenido muy buena opinión de él. Este es un hombre, la historiografía la deja muy bien. Hubo por ahí una memoria de licenciatura de una autora que lo ponía a caer de un burro porque había empeñado al Ayuntamiento de Córdoba. Mentira. Precisamente uno de los grandes aciertos de la dictadura de Primo de Rivera era posibilitar que los ayuntamientos pudieran hacer créditos extraordinarios y abastecerse de fondos del Banco de Crédito Local, del cual él fue consejero, para emprender obras de infraestructura que eran necesarias. Por ejemplo, la traída de agua a Córdoba es obra suya, la traída de agua, la construcción del pantano de Guadalmellato. Por ejemplo, este era un hombre con una idea regeneracionista y reformista, y claro, pidió un crédito de 500 millones de pesetas, que posteriormente el ayuntamiento tuvo que pagar, no faltaría más, pero que hizo además que Córdoba fuera la segunda ciudad después de Sevilla que más dinero utilizó del Banco de Crédito Local, con una visión totalmente moderna de lo que era la gestión municipal. Bueno, eso lo ponía como si se hubiera dejado al ayuntamiento hipotecado. Mentira, absolutamente mentira, como se demostraría posteriormente, ¿no? Bueno, pues viene, si bien es verdad que, como usted afirma, la historiografía no lo pone mal, pero sí es verdad que hay desconocimiento. Más desconocimiento, eso sí, muchas veces pasamos por calle José Cruz Conde. Bueno, ¿quién era este hombre? ¿Este señor quién es, no? ¿Quién era? Lo mismo que su sobrino, Antonio Cruz Conde, para mí el mejor alcalde de la ciudad de Córdoba en todo el siglo XX. Antonio Cruz Conde fue, sin lugar a dudas, el mejor alcalde que ha tenido esta ciudad en el siglo XX. Y el segundo fue su tío, don José, con solo 2 años. Don Antonio lo que haría sería llevar a la práctica muchos de los proyectos que este hombre había ideado. Además, cuando tomó posesión, dijo: dejaré este bastón cuando me vaya inmaculado, sin los vicios y corruptelas que han caracterizado la política caciquil que desde hace muchos años gobierna España, ¿no? Unas palabras que muy bien tenían que tener presentes todos los que actualmente acceden a cargos edilicios, cargos municipales.
Bueno, es muy interesante algo que ha apuntado en esta última intervención, y es la fuente. Yo le quería preguntar por de dónde y cómo sucede esto de que caigan en sus manos estos manuscritos, estas cuartillas dedicadas a la familia. Muy fácil. Don Fernando Cruz Conde, en cierta ocasión en la academia me dijo: oye, Enrique, mira, yo tengo esto del tío Pepe, como le dicen ellos, el tío Pepe. A ti no te... Digo, no, en absoluto. Y bueno, pues me lo dio, y desde el primer momento me apasionó su transcripción. Son 1470 hojas, de folios, ¿no? Pero vamos, existía una copia dactilografiada de un secretario de don Antonio Cruz Conde, pero este hombre no sabía paleografía nada y era absolutamente irreproducible esa copia, o sea que había que leer con precisión una letra que siempre tiene unos datos personales, ¿no? Y transcribir con corrección y bueno, ahí está el resultado. Pero evidentemente el fautor, el factotum de todo esto ha sido Fernando Cruz Conde, que es, como ustedes saben, pues, un religioso, un sacerdote, compañero mío en la academia. ¿Y por qué aparece, es coautor? Bueno, pues Julio Ponce Alberca, un colega mío y amigo mío de la Universidad de Sevilla, es el único autor que ha hecho una biografía espléndida que mereció el premio don Juan Valera, convocado por el Ayuntamiento de Cabra en el año 2000, sobre don José Cruz Conde. Una magnífica biografía. Contó con todo el archivo que le facilitó don Antonio, todavía vivo, y naturalmente yo no iba a reproducir la biografía o lo que pretendía hacer, que era una síntesis biográfica, una síntesis de lo que fue el asilo diplomático en el Madrid de la guerra, el asilo de don José, y luego la edición con cerca de 300 notas a pie de página que sirven para aclarar el contexto de lo que él habla y todo esto. Por consiguiente, aunque en muchas partes las memorias sean un poco tediosas, porque son muy repetitivas, pero nos podemos poner en contacto con lo que fue la trepidante vida política en la España nacional, en la España republicana, en el contexto internacional. Él habla de la conferencia de Nyon, del comité de no intervención, de toda la problemática, ¿no? Y bueno, todo eso queda aclarado ahí en el libro, y entonces por eso aparece también Julio Ponce, que es coautor conmigo de la obra. Efectivamente, Julio Ponce y Enrique Aguilar pues se fundieron ahí en ese proyecto común, y yo creo que sinceramente no necesitamos hoy día, normalmente cuando hablamos de personajes incluso históricos reales, pues normalmente tendemos a pensar que siempre la historia ha pasado el tamiz de una novelización o una ficcionalización, y no tiene por qué. Es decir, no hay nada más interesante de conocer in situ, de verdad, sin tocamientos, sin adulterar en absoluto pues lo que sucedió, y más sabiendo que viene de puño y letra del personaje. Y además con la originalidad. Yo quiero hacer hincapié en esto, porque esto sí es importante. Sí. No se trata de unas memorias al uso, donde un político, un personaje que ha tenido relevancia académica, cultural, científica, deja escrito lo que han sido sus vivencias y su opinión personal de lo que han sido sus vivencias. Eso nos pasa con las memorias de los últimos 50 o 60 años, donde políticos de la transición y todo esto se arrogan protagonismo y actuaciones que prácticamente decidieron la suerte del mundo. Eso en absoluto. Aquí la originalidad y el interés de estas notas es eso precisamente, que él las llama notas. Unas notas para que su familia supiera cuáles eran los avatares de su vida en aquellos años y en aquella situación tan dramática. Fijaros en una embajada como la de Argentina, donde llegaron a vivir asilados 900 personas, a las que había que darle de comer, a las que había que darle toda clase de pertrechos para sobrevivir. Hay relatos donde hablan de que la situación incluso de aseo personal, y en esta situación pues las personas ponen de manifiesto, repito, algo que ya he dicho antes, lo que son sus virtudes más excelsas y también las pasiones y las miserias más profundas. Y eso también él lo de... Hay también algunas cosas que es su propia opinión ante temas como, por ejemplo, la trascendencia, la Iglesia, que son extraordinariamente jugosas, pero no quiero contarlo todo, porque si no la gente no va a leer el libro. No, en absoluto no pasa nada, porque con esto lo que hacemos es abrir boca y quedarnos con ganas de ir corriendo a la librería más cercana. Ya sabemos, hemos dicho que lo vamos a encontrar en librerías de toda Córdoba, evidentemente de toda España, para quien nos vea desde fuera. Por internet podremos adquirir también el libro, porque además la editorial Almuzara, además de una edición maravillosa. Desde el primer momento que vio el original se lo entregamos a finales de mayo, y ya está en la calle el libro.
un trabajo... Lo leyó, vamos, se lo bebió y dijo, esto es interesantísimo, esto lo publicamos ya, ¿no? Y ahí está. Un trabajo con todo el rigor y toda la exhaustividad necesaria, una edición además que podrán verlo aquí desde lejos, pero nosotros que lo tenemos aquí, maravillosa, fantástica, y bueno, que esperamos que todo el mundo quiera conocer, porque realmente es un personaje del que tenemos poco conocimiento los ciudadanos, sí. Fuera de, digamos, del entorno, porque seguramente en su ámbito, en el ámbito de la historia contemporánea, además sabemos que usted no es la primera vez que escribe sobre historia pasada de Córdoba, sobre personajes de... Absoluto, tengo publicado 2 historias de Córdoba, pero este personaje es un personaje que me apasionó desde el primer momento, y bueno, creo que ahí queda perfectamente retratado en lo que fueron los momentos más dramáticos de su vida. Sí, de hecho la propia editorial resume el libro con una descripción que a mí me gusta mucho, dice viva, palpitante, lúcida, desgarradora. Yo creo que eso la puede definir muy bien, ¿verdad? Efectivamente, efectivamente. Yo invito a todas las personas a leerlo porque van a tener una visión bastante interesante de lo que era un hombre enfrentado a la situación más dramática con la que se puede encontrar un ser humano. Que es donde se muestra, ¿no? Verdaderamente la grandeza, cómo es uno, ¿no? Y él, en muchos aspectos, también lo dice, luego algunas veces cae, y sobre todo su obsesión, ¿cuándo saldré de aquí? Él se casó muy mayor, pasó el año 1934 con una antigua amiga suya, francesa. Esto hizo que cuando se inicia la guerra, ella se acoja a su condición de pasaporte extranjero y se marche de España, aunque estuvo en contacto con él, su obsesión por los asaltos a su casa, donde los muebles que tanto había su mujer hecho por ponerla cómoda, la casa bonita, eso. Aparecen cosas de esos rasgos humanos de la vida persona. Cotidiana. Por eso digo que es son unas memorias, unas notas que podrían dar perfectamente para un guión cinematográfico, para una novela, precisamente por eso, porque no tienen la consideración de un libro que yo tengo que ser formalmente, políticamente correcto, no, él lo cuenta tiene esa libertad. A corazón descarnado, sabiendo que eso, ni siquiera sabía que eso iba a llegar a manos de su familia, pero era también una manera muy interesante de matar el tiempo. Fijaros lo que significa estar encerrado en un edificio un día, otro día, una semana, otra semana. Es interesantísimo, es algo que no está muy estudiado en la guerra civil, los asilos diplomáticos, porque los asilos diplomáticos no solo afectaron a la zona republicana, también en la zona nacional hubo asilos diplomáticos. De hecho, en Madrid, la propia Embajada de Chile, cuando fue liberada la capital de España, tenía 700 republicanos allí, que por supuesto salvaron la vida. Así que... Es decir, que tenemos que seguir muy pendientes porque efectivamente estoy con usted totalmente de acuerdo, y es que este periodo está muy estudiado, pero hay ámbitos, hay facetas que no terminan de verse. Probablemente ese tema sea una de las cuestiones más desatendidas por la historiografía contemporánea. Hoy ya sabemos los avatares de la guerra, las batallas, la represión en un sitio, en otro, eso está más o menos estudiado. Queda todavía pero eso. Pero hay que tener en cuenta que la Guerra Civil Española ha sido el tema historiográficamente más tratado en la historia contemporánea universal, ¿Por qué? Pues porque fue el campo de batalla donde se dirimieron las 2 grandes concesiones que luego chocaron en la Segunda Guerra Mundial y todo esto. Y bueno, España en el siglo XX ha estado en 2 ocasiones en primera página, en la portada de todos los medios de comunicación escrita del mundo, 2 veces. Una en el 36 y otra en 1976, 75, cuando muere Franco y se inicia el proceso de transición. Pues por eso, no solo como cordobeses y cordobesas que queramos conocer a este personaje tan sumamente importante y tan trascendente en el devenir histórico de nuestro país, sino por el aporte que esto puede suponer a la historiografía y al conocimiento en concreto de este periodo que históricamente tenemos además muy cercano, porque históricamente hace 2 días, como quien dice. Pues recomendamos encarecidamente este libro, Memorias de José Cruz Conde, Notas de un asilo diplomático, escrito por Enrique Aguilar y Julio Ponce,
como decíamos, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba, titular, catedrático de Historia Contemporánea, director también de la Fundación Caja Rural, sí, y también decíamos académico numerario de la Real Academia de Córdoba. Es decir, pues toda una entidad que ha querido venir a hacernos esta visita y a transmitirnos pues este arduo trabajo que se recopila en este fruto interesantísimo que esperemos no se pierdan. Muchísimas gracias, Enrique. Gracias a vosotros y estoy a vuestra entera disposición. Cuando se trate de hablar de historia de Córdoba, pues entonces, para Córdoba y para los cordobeses. Esta es mi pasión y mi dedicación y mi profesión. Pues le tomaremos la palabra porque nos ha encantado tenerle aquí. Gracias. Vale,